A veces la vida te sorprende en el momento más inesperado, cuando todo parece seguir su curso habitual, sin sobresaltos. Carmen Vega, a sus 32 años, era la imagen viva del éxito en Madrid. Dueña de una de las casas de moda más influyentes de España, conocida en el mundo de la alta costura, caminaba por el barrio de Salamanca como si le perteneciera. Esa noche, como tantas otras, reservó su mesa habitual en el restaurante El Palacio Real, donde el vino costaba más que el sueldo mensual de muchos y donde el jamón ibérico era servido como si fuera una joya en un plato de porcelana. Estaba vestida impecablemente con un conjunto de diseño exclusivo, sin una sola arruga, sin un cabello fuera de lugar. Desde fuera, nadie hubiera sospechado que algo en ella se sentía vacío, como si todo lo que había alcanzado no bastara para llenar un espacio profundo y silencioso en su interior. Pero esa noche de noviembre, húmeda y fría, no sería como las demás. Una pequeña figura apenas visible desde el ventanal empañado del restaurante se detuvo frente a la puerta. Llevaba la ropa sucia, rota en los bordes y unos zapatitos gastados que no protegían del frío. Tenía el rostro demacrado, pero unos ojos azules enormes brillaban con una mezcla de hambre, miedo y esperanza. Era Lucía, una niña de 10 años que había aprendido demasiado pronto lo que significaba estar sola. Temblando, empujó la puerta del restaurante con la determinación que solo tienen los desesperados. El maître apenas la vio entrar, frunció el ceño con desdén. «Aquí no puedes estar, pequeña», dijo en voz baja, con esa frialdad educada que usan los adultos para mantener la distancia. Pero Lucía ya había identificado a Carmen. No sabía quién era, ni su nombre ni su fortuna, pero algo en su aura le pareció seguro, como si esa mujer, entre todas las personas del lugar, pudiera escucharla. Caminó con pasos inseguros hasta su mesa y con voz quebrada por el miedo y la vergüenza susurró: «Disculpe, señora, ¿podría darme lo que usted no termine?». Carmen levantó la vista del teléfono, distraída al principio, pero cuando sus ojos se encontraron con los de la niña, algo cambió. Esos ojitos la miraban con una mezcla de hambre física y emocional que desarmaba cualquier coraza. No era solo una petición por comida, era un grito de auxilio silencioso. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer?», preguntó Carmen con una dulzura que no sabía que aún poseía. «3 días», respondió Lucía, bajando la cabeza. En ese momento, la empresaria poderosa que dirigía reuniones con CEOs y diseñadores de renombre tomó una decisión sin pensarlo 2 veces. Corrió la silla a su lado y le dijo: «Siéntate aquí, conmigo». El camarero se acercó de inmediato protestando en voz baja. «Señora Vega, esta niña es mi invitada», dijo Carmen sin levantar la voz, pero con firmeza suficiente para no dejar lugar a dudas. Lo que ocurrió después marcaría el inicio de una transformación que nadie podría haber anticipado, ni siquiera la propia Carmen. Lucía se sentó con cuidado, como si temiera que el terciopelo de la silla la fuera a rechazar. Sus manitas temblaban y mantenía la mirada fija en el mantel blanco, como si no se atreviera a ver lo que venía después. Carmen, en cambio, la observaba con una mezcla de ternura y desconcierto. ¿Cómo una niña tan pequeña podía generar tanta emoción en ella, que había pasado años construyendo una coraza para no sentir nada que no fuera eficiencia y éxito? Pidió otro plato de jamón ibérico y un chocolate caliente, sin importarle las miradas curiosas y juzgonas que empezaban a surgir desde otras mesas. Cuando llegó la comida, Lucía la miró con los ojos muy abiertos, como si no creyera que eso era para ella. Tomó el primer bocado con lentitud, y luego, sin poder contenerse, empezó a comer con una mezcla de desesperación y deleite que conmovió a todos los que la veían. Carmen la dejó hacerlo en silencio, sin prisas, como si cada movimiento de la niña tuviera un significado profundo que aún no comprendía del todo. Cuando Lucía finalmente levantó la vista, con la boca aún manchada de grasa y chocolate, susurró un tímido «Gracias». Y fue ahí, en ese momento tan simple, que Carmen sintió que algo en su interior se resquebrajaba. No sabía si era culpa, compasión o simplemente humanidad, pero lo cierto es que esa niña acababa de abrir una puerta que ella ni sabía que tenía cerrada. Mientras Lucía comía, Carmen le preguntó su nombre. «Lucía», dijo con voz bajita pero clara. Luego Carmen le preguntó cuándo había comido por última vez. «El lunes encontré un bocadillo en la basura», respondió. Era jueves. Carmen tragó saliva con dificultad. Lucía no lloraba, no pedía lástima, solo relataba los hechos como quien cuenta el clima. Esa madurez impropia, esa resignación grabada en sus palabras, fue como una bofetada para Carmen. Le preguntó dónde vivía, y la respuesta fue aún más dura. «En la calle, desde hace 6 meses». Lucía le contó que sus padres habían muerto hacía 2 años y que después había vivido con una familia de acogida, los García. Al principio parecía que todo iría bien, pero pronto empezaron a tratarla mal. Le hacían limpiar, cocinar,
y a veces ni siquiera la dejaban ir a la escuela. Cuando intenté decir lo que pasaba no me creyeron, dijo, sin dramatismo, solo con tristeza. Carmen sintió una rabia inmensa, una impotencia que la revolvía por dentro. Y luego vino lo peor. Hace 6 meses el señor García trató de tocarme. Yo grité y me escapé. Desde entonces vivo en la calle. En ese momento Carmen sintió una mezcla de frío y fuego por dentro. ¿Cómo podía el mundo ser tan cruel con alguien tan indefenso? Se juró ahí mismo que no dejaría que Lucía volviera a dormir en la calle jamás. Carmen no era de dejarse llevar por impulsos, pero esa noche rompió todas sus propias reglas. Tomó a Lucía de la mano y le dijo que vendría con ella, que no pasaría otra noche a la intemperie. Lucía la miró con una mezcla de sorpresa y recelo, como si la bondad fuera un idioma que había olvidado. ¿De verdad puedo ir con usted?, preguntó. Carmen asintió. Solo por esta noche, para que descanses y estés segura. Subieron juntas al coche con chofer, y durante el trayecto hacia el ático de Carmen en Chamberí, Lucía no dijo una palabra. Estaba demasiado ocupada mirando por la ventana, tratando de entender si lo que estaba viviendo era real. Al llegar, la niña se quedó sin aliento. El edificio parecía salido de una película, con columnas, mármol y una entrada iluminada. «¿Aquí vive usted?», murmuró. Carmen solo le sonrió. Al entrar al piso le mostró el baño y le ofreció una toalla, shampoo y ropa limpia. Lucía se metió a la bañera como quien entras a un templo. Estuvo allí más de media hora. Cuando salió parecía otra persona. Su cabello rubio estaba limpio y brillaba. Su rostro tenía color y vestía un jersey de cachemira que le llegaba a las rodillas. «Estás preciosa», dijo Carmen sin pensarlo. Y por primera vez Lucía sonrió de verdad. Fue una sonrisa tímida, vulnerable, pero honesta. Carmen le preparó una cama en la habitación de invitados, con sábanas suaves y una lámpara cálida encendida. Cuando Lucía se metió bajo las mantas, la miró con ojos grandes y preguntó: «¿Por qué me está ayudando?». Carmen se sentó en el borde de la cama sin saber exactamente qué responder. «No lo sé», admitió. «Quizá porque por primera vez en mucho tiempo siento que estoy haciendo algo que realmente importa». Lucía asintió con la cabeza, como si entendiera más de lo que debía para su edad. «Usted también me ayudó a mí», dijo. «Pensé que ya no existían personas buenas». Carmen sintió un nudo en la garganta. Le acarició el cabello y le dijo que descansara. Apagó la luz, pero se quedó en la puerta observando cómo la niña cerraba los ojos lentamente. Esa noche Carmen no pudo dormir. Se sentó en el sofá del salón, con una copa de vino que no bebió, y pensó en lo que acababa de pasar. Algo se había removido dentro de ella. Esa niña le había devuelto una parte de sí misma que había olvidado. No era lástima lo que sentía, era una conexión genuina, una necesidad de proteger, de reparar algo que no sabía que estaba roto. Eran las 3 de la madrugada cuando Carmen, aún despierta, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Se levantó de inmediato con el corazón en la garganta y fue directo a la habitación de invitados. La cama estaba vacía, la colcha perfectamente doblada, como si nadie hubiese dormido allí. En el escritorio encontró una hoja doblada cuidadosamente. Era una nota escrita con lápiz y caligrafía infantil. «Querida señora Carmen, gracias por todo. Usted ha sido muy buena conmigo, pero yo solo traigo problemas. Las personas como yo no pueden estar en lugares bonitos. Gracias por la cena más rica de mi vida. Lucía». Carmen sintió como el estómago se le cerraba. La copa de vino que había dejado sobre la mesa tembló entre sus dedos. Sin pensarlo 2 veces, se puso un abrigo encima del pijama y salió corriendo a la calle, con el cabello suelto y el alma hecha trizas. Caminó por Atocha, por El Retiro, por Malasaña, como si las sombras pudieran esconder a la niña. Preguntaba a transeúntes, mostraba una foto tomada con el móvil apenas unas horas antes. Nadie la había visto. Su voz se quebraba con cada negativa. El miedo que sentía no era racional, era visceral, profundo. No solo temía que algo le hubiera pasado, temía que Lucía realmente creyera que no merecía ser cuidada, que no era digna de amor. A las 6 de la mañana, desesperada, Carmen llegó a la comisaría. Contó todo lo que había pasado, con la voz entrecortada por la angustia y el cansancio. El comisario la escuchó con gesto serio, pero sin sorpresa. «Pasa más de lo que imagina, señora Vega. Estos niños viven con miedo, no confían, no creen que alguien de verdad quiera ayudarlos». Pero Carmen no podía aceptar eso. No iba a rendirse. Sentía que si no encontraba a Lucía, algo dentro de ella se rompería para siempre. Canceló reuniones, dejó a su asistente encargado de la empresa y durante los siguientes 4 días, su única misión fue buscar a esa niña. Mandó imprimir carteles con su foto, contrató investigadores privados y habló con personas sin hogar en las estaciones y parques. No le importaba que los medios comenzaran a murmurar, que los inversores preguntaran por su ausencia.
Cuando su asistente le dijo que las acciones habían bajado un 3%, ella solo respondió: Lucía es más importante que cualquier negocio. No se trataba de caridad ni de responsabilidad, era algo mucho más profundo. Carmen ya no buscaba a una niña desconocida. Buscaba a alguien que en una sola noche le había dado más sentido a su vida que años de éxito profesional. Fue en la mañana del 5.º día cuando el teléfono sonó. Era un camarero de una cafetería cerca de Atocha. Había visto a la niña de los carteles. «Está aquí desde temprano, parece enferma, tiene fiebre», dijo con voz preocupada. Carmen no lo pensó ni un segundo. Salió corriendo sin cambiarse de ropa, sin maquillaje, sin su habitual presencia impecable. Cuando llegó, la vio. Lucía estaba encogida bajo un soportal, temblando, con la ropa sucia otra vez, los labios secos y los ojos entrecerrados. Carmen se arrodilló junto a ella, el corazón palpitándole en las sienes. «Lucía, soy yo, Carmen», susurró. La niña abrió los ojos con dificultad, murmurando: «Señora Carmen, pensé que era un sueño». «No, pequeña, estoy aquí de verdad». Carmen la tomó en brazos con un cuidado casi sagrado. Lucía ardía en fiebre y su cuerpecito era tan liviano que dolía. «¿Por qué te fuiste?», se preguntó Carmen mientras la subía al coche. «Porque yo no merezco cosas bonitas. Soy sucia, soy mala», susurró la niña con un hilo de voz. Carmen la abrazó más fuerte. «No, mi amor, eres lo más precioso que he conocido, y no te dejaré nunca más». Esa promesa no fue hecha desde la compasión, sino desde el amor más genuino que Carmen había sentido en su vida. En el Hospital La Paz, los médicos actuaron rápido. Diagnóstico: neumonía. Estado: grave, pero estable. «La encontró a tiempo», dijo el pediatra, «pero necesita quedarse internada al menos una semana». Carmen no se movió del cuarto. Instaló una silla junto a la cama y no se separó ni para dormir. Durante 6 días y 6 noches, la empresaria que había sido portada de revistas de negocios, que tomaba decisiones millonarias en juntas directivas, solo tenía una prioridad: Lucía. La alimentaba con cucharitas de sopa, le cambiaba las compresas frías, le contaba historias al oído mientras la fiebre bajaba. Se convirtió en su sombra protectora, en su única certeza en medio de la confusión. Cuando por fin, al 7.º día, Lucía despertó con los ojos claros, Carmen casi se desmaya de la emoción. «¿Se quedó aquí todo el tiempo?», preguntó la niña con la voz ronca. «¿Dónde más iba a estar?», respondió Carmen con una sonrisa que ocultaba lágrimas. Lucía empezó a llorar, pero no de dolor. Era otra cosa, una mezcla de alivio, ternura y un nuevo sentimiento que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Nadie se había quedado nunca con ella cuando estaba enferma. Nadie la había esperado. Nadie, hasta ahora. Esa misma tarde, cuando Lucía ya podía hablar sin toser tanto, Carmen le tomó la mano con firmeza y le dijo con el corazón en la boca: «Quiero preguntarte algo importante. ¿Quieres venir a vivir conmigo para siempre?». Lucía la miró con una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Pero yo no soy su hija?», respondió con timidez. Carmen le sonrió, esa sonrisa rota pero luminosa que nacía del alma. «Podrías serlo. Me gustaría adoptarte. Me gustaría que fueras mi hija». Por un segundo hubo un silencio absoluto en la habitación, como si incluso el aire contuviera la respiración. Luego Lucía estalló en un llanto que no era de tristeza, sino de liberación. «¿En serio? ¿Puedo tener una mamá otra vez?», balbuceó entre sollozos. Carmen la abrazó con fuerza, con ternura, como si en ese gesto tratara de sanar todas las heridas del pasado. «Seré la mejor mamá del mundo para ti, lo prometo». En ese abrazo las dos supieron que algo había cambiado para siempre. No se trataba solo de una promesa legal, ni de caridad. Era amor, amor real, incondicional, nacido del encuentro más improbable y a la vez más necesario que ambas habían tenido en la vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites legales, visitas a servicios sociales y papeleo interminable. Pero Carmen no se quejaba. Cada firma, cada reunión era un paso más hacia algo que ahora le daba sentido a su existencia. La adopción se oficializó 6 meses después. Lucía, ya completamente recuperada, vivía en el ático de Chamberí como cualquier niña que hubiera tenido siempre un hogar. Iba a un colegio privado, tenía su propia habitación decorada con estrellas fosforescentes en el techo y se dormía cada noche sabiendo que alguien la esperaba al despertar. Pero lo más transformador no era lo que tenía, sino lo que sentía. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se sentía segura, querida, vista. Y Carmen había cambiado de una forma que ni ella misma esperaba. Ya no corría detrás de reuniones ni metas comerciales. Ahora pasaba las mañanas acompañando a Lucía a la escuela y las tardes ayudando con tareas. Cuando Lucía le preguntó un día: «Mamá Carmen, ¿por qué ya no vas tanto a la oficina?», ella simplemente respondió:
porque entendí que el dinero siempre se puede ganar, pero el tiempo contigo no vuelve jamás. Y fue entonces cuando nació una nueva misión en su vida: crear una fundación para ayudar a otros niños como Lucía, niños que también merecían una segunda oportunidad. La Fundación Lucía Vega se convirtió rápidamente en un proyecto de corazón. Carmen destinó recursos, tiempo y energía a abrir centros de acogida para niños sin hogar por toda España. No era solo una estructura de ayuda, era un refugio emocional, un lugar donde los niños podían encontrar lo que el sistema tantas veces les negaba: amor, atención, dignidad. Lucía, aunque aún era muy joven, participaba con entusiasmo. Visitaba los centros, hablaba con los niños, compartía su historia con los que estaban asustados y recién llegados. En el colegio, sin embargo, no todo era fácil. Algunos compañeros se burlaban de ella. Una niña, un día, le preguntó con sarcasmo si era cierto que antes era una vagabunda. Lucía llegó a casa llorando, sintiéndose avergonzada, dudando si de verdad merecía la vida que ahora tenía. Carmen se arrodilló frente a ella, le tomó el rostro entre las manos y le dijo con total sinceridad: Lucía, tú no estás aquí porque te compré o porque te rescaté. Estás aquí porque tú me salvaste la vida. Antes de conocerte yo era rica, pero estaba vacía. Tú me enseñaste qué significa amar de verdad. Esa conversación selló algo entre ellas, algo que iba más allá de un lazo legal o una convivencia. Era un vínculo de almas, construido con confianza, dolor compartido y una nueva esperanza. Un día Carmen decidió acompañar a Lucía al colegio y hablar con su clase. Quería que todos supieran lo que su hija había vivido, no para dar lástima, sino para inspirar respeto. Cuando entró al aula, vestida de forma sencilla pero elegante, los niños guardaron silencio. Carmen les contó la historia de una niña valiente que había sobrevivido al abandono, al abuso y al rechazo, y que a pesar de todo eso tenía el corazón lleno de luz. Habló de cómo esa niña la había transformado, enseñándole que el éxito no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. Lucía no es solo mi hija, es mi heroína, concluyó. Desde ese día algo cambió. Los compañeros de Lucía comenzaron a mirarla con admiración. Querían sentarse a su lado, la incluían en los juegos, la escuchaban cuando hablaba. La niña, que había sido rechazada por su pasado, se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia. Carmen observaba todo esto con un orgullo que le llenaba el pecho. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que valía la pena, porque Lucía no solo había encontrado un hogar, había comenzado a escribir una historia nueva, una que inspiraría a muchos más. Con el paso del tiempo, la Fundación Lucía Vega creció de forma exponencial, no solo por el respaldo financiero de Carmen, sino por la autenticidad de su causa. No era una iniciativa publicitaria ni una forma de lavar la imagen empresarial. Era real, sentida, vivida. Lucía, con tan solo 13 años, se convirtió en la embajadora más joven del proyecto. Su historia aparecía en entrevistas, pero ella siempre hablaba con humildad. Yo solo tuve suerte de que alguien creyera en mí, decía. Durante una visita a un centro en Sevilla, conoció a Isabel, una niña de 10 años con los ojos apagados por el dolor. Lucía se sentó a su lado sin cámaras ni discursos y le dijo con voz serena: yo también estuve sin hogar, también sentí que nadie me quería, pero luego conocí a mi mamá y todo cambió. Isabel la miró con incredulidad. ¿Tú también vivías en la calle? Lucía asintió. Sí, y aprendí que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde decides caminar. Esa frase quedó grabada en el corazón de muchos, no solo de Isabel, porque dicha con sinceridad desde la experiencia tenía un peso distinto. Carmen, que observaba desde el fondo del salón, sintió una emoción profunda. Ver a Lucía así, ayudando a otros con la misma dulzura con la que había sido acogida, le confirmaba que habían hecho lo correcto, que el ciclo de abandono podía romperse con amor. Esa noche, en el hotel donde se alojaban en Sevilla, Carmen vio a Lucía estudiando para un examen de historia. Estaba sentada en la cama con los pies descalzos, el cabello recogido en una trenza desordenada y un brillo especial en los ojos. Carmen se acercó con una taza de té caliente y se la ofreció. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa?, le preguntó con ternura. Lucía levantó la vista, curiosa. ¿De qué, mamá? De tu corazón, de tu capacidad de ayudar a otros a pesar de lo que pasaste. Lucía sonrió y bajó la mirada, algo avergonzada. Lo aprendí de ti, mamá. Fue un momento íntimo, pequeño, pero revelador. Carmen entendió que la verdadera herencia que estaba dejando no era su fortuna, ni sus empresas, ni sus logros profesionales. Era esta, una hija que después de haber sido invisible para el mundo, ahora brillaba como un faro para otros. Esa noche, mientras ambas se acostaban, Carmen sintió que por fin estaba en paz con su vida, que todo lo que había sufrido, todo lo que había construido y todo lo que había renunciado tenía sentido.
porque había llegado al lugar más difícil y más hermoso de todos, el amor incondicional. El día del 14º cumpleaños de Lucía llegó con una mezcla de emoción y nostalgia. Carmen organizó una celebración en la finca que poseía a las afueras de Madrid, rodeada de olivos y flores silvestres. Invitaron a familiares, amigos, voluntarios de la fundación y, sobre todo, a varios niños que ahora vivían en los centros de acogida que habían abierto juntas. Pero el momento más especial no fue el pastel ni los regalos envueltos con papeles brillantes. Fue cuando Carmen tomó el micrófono con lágrimas en los ojos y dijo frente a todos: «Hace 4 años, esta niña me pidió las sobras de mi plato. Hoy es una joven extraordinaria que ayuda a cambiar vidas». Luego levantó un documento y anunció: «He decidido donar la mitad de mi patrimonio a la Fundación Lucía Vega. 1.000 millones de euros para ayudar a todos los niños sin hogar de Europa». El silencio fue absoluto, seguido de aplausos emocionados. Lucía no pudo contener el llanto, no por la cifra, sino por el significado. Carmen no solo la había acogido como hija, le había dado una causa, una misión, una razón para creer en la bondad humana. «Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no está en el dinero», dijo Carmen abrazándola, «sino en el amor que damos y recibimos». Y en ese abrazo, una vez más, se fundieron 2 almas que el destino había cruzado para cambiarse mutuamente para siempre. Aquella noche, después de la fiesta, Lucía y Carmen se sentaron juntas en la terraza, mirando el cielo estrellado. Lucía estaba callada, pensativa, con una manta sobre los hombros. De repente rompió el silencio con una pregunta que le nacía del alma. «Mamá, ¿crees que mis padres desde el cielo están contentos contigo?». Carmen la miró con ternura, acariciándole la mejilla. «¿Por qué me preguntas eso, amor?». Lucía suspiró. «Porque lograste hacerme realmente feliz, y ellos querían eso para mí». Carmen no respondió enseguida. Sintió un nudo en la garganta, pero también una paz profunda. Esa pregunta era la confirmación más pura de que había logrado lo más difícil: reconstruir una familia desde el amor. Ya no importaban las pérdidas del pasado, ni el dolor vivido, ni las noches de miedo. Lo que importaba era ese presente lleno de luz, de conexión real, de futuro compartido. Carmen abrazó a Lucía con fuerza y le susurró: «Estoy segura de que están orgullosos, porque tú eres feliz. Y eso es todo lo que cualquier padre querría». Y así, bajo el cielo madrileño, madre e hija sellaron otra noche de amor, dejando que el silencio les contara que todo había valido la pena. 3 años después de aquella noche en el restaurante El Palacio Real, Lucía tenía ya 14 años y se había transformado en una adolescente extraordinaria. No solo destacaba en el colegio por sus calificaciones impecables, sino por su empatía y liderazgo. Era la voz joven de la Fundación Lucía Vega y dirigía personalmente varios de sus proyectos con una madurez que asombraba incluso a los adultos. Había aprendido a hablar en público, a tomar decisiones, a inspirar. Pero más allá de sus logros, seguía siendo esa niña que dormía abrazada a su peluche favorito y que se acurrucaba junto a Carmen en el sofá para ver películas los domingos. Ese equilibrio entre grandeza y ternura era lo que más conmovía a quienes la conocían. Carmen, por su parte, había asumido un rol completamente distinto en su vida. De empresaria implacable a madre presente, de magnate de la moda a impulsora de políticas sociales. Su vida había cambiado de rumbo y nunca miró atrás. La Carmen de antes ya no existía y no la extrañaba, porque cada vez que veía a Lucía ayudar a otro niño, cada vez que escuchaba sus palabras cargadas de verdad, sabía que había tomado el camino correcto. Un día especial llegó para ambas: la inauguración del centro número 50 de la Fundación. El evento fue cubierto por medios nacionales y Lucía fue la encargada de dar el discurso principal. Vestida con un sencillo vestido azul sin pretensiones, se paró frente a las cámaras y al público con la seguridad de quien ha vivido más de lo que aparenta. «Cada niño que ayudamos es una vida que cambia», dijo con voz firme. «Y yo soy la prueba de eso». La sala estalló en aplausos, pero Carmen solo la observaba desde la última fila, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, todo lo que había vivido, el restaurante, la fiebre, la búsqueda desesperada, la primera sonrisa, volvió como una película en su mente. Se sintió agradecida por no haber ignorado aquella pequeña voz que temblaba pidiendo sobras, porque esa voz había sido el inicio de todo. Esa noche, al regresar a casa, Lucía se sentó junto a Carmen en el jardín. «Mamá, ¿tú crees que fue casualidad que nos encontráramos?». Carmen la miró y le respondió con la seguridad que solo da el amor verdadero: «No, fue destino. El destino sabía que nos necesitábamos». Una tarde cualquiera, ambas decidieron volver al lugar donde todo comenzó, el restaurante El Palacio Real. No era una fecha especial ni un aniversario, solo sintieron que debían hacerlo.
Al llegar, el mismo camarero que había intentado detener a Lucía años atrás, ahora las recibía con respeto y una sonrisa sincera. Las acompañó a la misma mesa junto al ventanal, donde las luces doradas de Madrid se reflejaban como un espejo del tiempo. Lucía pidió lo de siempre, jamón ibérico y un chocolate caliente como aquella primera vez. Mientras esperaban el plato, miró a su madre y dijo: ¿Sabes qué pienso? Esa noche no fui yo quien te pidió las sobras. Fue el destino que nos hizo encontrarnos. Carmen levantó la vista, sorprendida por la madurez en sus palabras. ¿Por qué dices eso? Porque tú me necesitabas tanto como yo a ti. Tú eras rica, pero estabas sola. Yo era pobre, pero tenía mucho amor que dar. Esa reflexión hizo que Carmen sintiera un calor en el pecho, uno de esos momentos en los que entiendes todo sin necesidad de más palabras. A veces, los encuentros que parecen accidentales son las respuestas silenciosas del universo a nuestras preguntas no formuladas. Y como si el destino quisiera dejar claro que su ciclo aún no había terminado, en ese instante se acercó una niña de unos 8 años con ropa rota, el cabello desordenado y una expresión de susto en los ojos. «Disculpen, señoras, ¿podrían darme un poco de su pan?», murmuró, con esa mezcla de timidez y necesidad que Carmen conocía tan bien. Lucía la miró sin decir nada durante un segundo, luego sonrió y preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Ana», respondió la pequeña. «Ana, ¿cuándo comiste por última vez?». «Ayer por la mañana», dijo bajando la mirada. Lucía entonces extendió su mano y la invitó a sentarse a su lado. «Camarero, otro plato para nuestra pequeña invitada, por favor». Carmen la observó y por un segundo se vio reflejada en su hija. Vio en Lucía la misma compasión que un día brotó sin aviso dentro de ella. Mientras Ana comía con los ojos brillando de gratitud, Carmen entendió que el círculo se había cerrado, que esa bondad que un día había nacido de un impulso, ahora se había convertido en una herencia viva, transmitida de corazón a corazón. Una cadena de amor que no necesitaba apellidos, contratos ni sangre, solo la voluntad de ver y cuidar al otro. Esa noche, mientras volvían a casa con Ana dormida en el asiento trasero del coche, Lucía se quedó mirando por la ventana, en silencio. Carmen la observó desde el espejo retrovisor y notó que había algo más profundo en su mirada. Cuando llegaron al ático, Carmen cargó suavemente a Ana hasta la habitación de invitados, la misma donde Lucía había dormido por primera vez años atrás. Le acomodó las mantas y le dio un beso en la frente. Al salir, encontró a Lucía en la cocina calentando leche. «Mamá», dijo de pronto, «creo que encontramos una nueva hermanita». Carmen sonrió sin sorpresa. Era como si las dos hubieran sentido lo mismo, como si el vínculo con Ana ya estuviera escrito. «Creo que sí», respondió abrazándola desde atrás. Fue un momento simple pero lleno de significado. No había necesidad de hacer planes aún, ni trámites legales. Solo sabían que no la dejarían sola, que Ana ya era parte de algo que ninguna de ellas podía explicar del todo, pero que sentían con absoluta certeza. La familia que habían construido no tenía un molde, ni un guión. Era real, imperfecta, pero profundamente amorosa. Al día siguiente, mientras Ana desayunaba pan tostado con mermelada, con una sonrisa tímida pero visible, Lucía le contó su historia. No dramatizó, no exageró, solo compartió lo que había vivido con palabras simples. Le dijo que ella también había dormido en la calle, que también había sentido miedo y que también había pensado que no merecía nada bueno. Pero estaba equivocada, le dijo, porque el amor no se gana, el amor se da. Ana la escuchaba con los ojos muy abiertos y por primera vez soltó una risa suave cuando Lucía le hizo una mueca para hacerla reír. Carmen las observaba desde el marco de la puerta sin interrumpir. En ese instante entendió algo poderoso, que los gestos más pequeños pueden sembrar las semillas de los mayores milagros. Porque ese encuentro casual en un restaurante no solo había cambiado su vida y la de Lucía, ahora también estaba tocando la de Ana, y probablemente tocaría muchas más. A veces, una cadena de bondad comienza con un acto tan sencillo como compartir un plato, y si se cultiva con cuidado, puede transformarse en un legado que se extiende más allá del tiempo y las palabras. Con el paso de las semanas, Ana empezó a cambiar de forma visible. Ya no caminaba encogida ni evitaba el contacto visual. Se reía más, preguntaba cosas, empezaba a dibujar sin miedo. Carmen la llevó al médico, al psicólogo, a la escuela. Cada paso era un recordatorio de cuánto puede florecer un niño cuando se siente seguro. Lucía, por su parte, asumió con naturalidad el rol de hermana mayor. Le explicaba la tarea, la acompañaba al parque, le contaba cuentos antes de dormir. Un día, Ana le preguntó en voz bajita: «¿Tú crees que yo también puedo ser buena algún día?». Lucía se quedó en silencio por un segundo, luego respondió con total convicción: «Tú ya eres buena, solo te hicieron creer lo contrario». Carmen escuchó esa frase desde el pasillo y no pudo evitar llorar en silencio.
porque en esas palabras estaba el reflejo de todo lo que habían construido juntas. No solo estaban cambiando el presente de Ana, estaban reescribiendo su futuro. Y en ese proceso seguían confirmando que el amor no necesita justificaciones ni condiciones. Solo necesita ser ofrecido con verdad. Con el paso de los meses, Carmen decidió iniciar un nuevo proyecto dentro de la fundación. Un programa especial para hermanas adoptivas donde niñas mayores que ya habían sido acogidas ayudaran a otras recién llegadas a adaptarse. La idea nació directamente de observar la relación entre Lucía y Ana. Lo llamó Corazones en Cadena. Lucía fue la primera en anotarse como mentora oficial y Ana, su primera aprendiz. En poco tiempo el programa se convirtió en uno de los más exitosos de la fundación. No era solo asistencia social, era un modelo de familia extendida, un tejido de afecto que se multiplicaba. Los medios empezaron a interesarse nuevamente, pero esta vez Carmen puso un límite: nada de exponer a las niñas como trofeos. Nuestra historia no es para entretener, es para inspirar en silencio, dijo a un periodista. La fama ya no le importaba, solo le importaban esas sonrisas, esas miradas que se encendían cuando una niña entendía por fin que era amada, porque lo había vivido con Lucía, y ahora lo estaba viviendo con Ana, y entendía sin duda que lo seguiría viviendo con muchas otras más. El tiempo siguió su curso, y con él también creció la red de ayuda que Carmen y Lucía habían sembrado con tanto amor. La Fundación Lucía Vega ya no era solo una organización benéfica, era un movimiento. Los centros de acogida se expandieron a Portugal y Francia y empezaron a colaborar con organismos internacionales. Lucía, ahora con 15 años, viajaba dando charlas y compartiendo su testimonio, no desde el pedestal de una víctima, sino desde la fuerza de alguien que eligió el amor como camino. En una conferencia en Bruselas, una mujer del público le preguntó cómo había logrado salir adelante. Lucía respondió con sencillez: porque alguien vio algo en mí, incluso cuando yo no veía nada. Esa frase se viralizó, pero ella nunca perdió la humildad. Al volver a casa después de cada viaje, se quitaba los zapatos, se tiraba en el sofá con Ana y retomaba su papel de hermana, hija y adolescente común. Carmen la observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca imaginó que aquella niña temblorosa con ropa sucia cambiaría tantas vidas, pero lo hizo. Y no con grandes discursos, sino con presencia, con verdad, con ese poder silencioso de quienes han sufrido y aún así eligen cuidar. Una tarde Carmen se encontró sola en la terraza, con una taza de té y una manta sobre las piernas. Observaba el jardín, ahora lleno de risas, plantas y una casa de juegos que Ana había decorado con dibujos de corazones. Pensó en su vida antes de todo esto. Recordó las reuniones interminables, los vestidos de miles de euros, los eventos de gala donde siempre sonreía sin sentir nada. Y luego pensó en ahora, en el desayuno con las niñas, en las tareas escolares, en las noches de película con palomitas y pijamas de colores. Nada de eso estaba en su plan original, pero ahora era lo único que tenía sentido. Qué curioso es el destino, pensó. Una cena, una pregunta tímida y todo cambió. No había fórmulas mágicas, ni momentos perfectos, solo decisiones. Y ella, sin saberlo del todo, había tomado la más importante de su vida aquella noche en el Palacio Real. Adoptar a Lucía no fue un acto de caridad, fue un acto de amor mutuo, un llamado, y ahora con Ana en casa, sentía que esa fuerza invisible que unía a las personas cuando más lo necesitaban seguía trabajando, porque el amor, cuando se da con verdad, nunca deja de expandirse. Esa misma noche, mientras recogían la cocina después de la cena, Ana se acercó a Carmen con un dibujo en la mano. Era un retrato infantil de las tres. Carmen al centro con un corazón enorme en el pecho, Lucía a su izquierda con una corona de flores, y Ana a su derecha sonriendo con una estrella en la mano. «Es nuestra familia», dijo con una sonrisa tímida. Carmen se agachó, lo tomó entre las manos y sintió una oleada de emoción. No había cuadros de artistas famosos que pudieran competir con ese pedazo de papel pintado con crayones. «¿Y esa estrella que tienes tú en la mano?», preguntó con ternura. «Es porque tú y Lucía me dieron una nueva vida, y quiero dar luz a otros niños como yo». Carmen no respondió, solo la abrazó con fuerza, sabiendo que ese dibujo era más que una imagen, era una promesa de que el amor que un día nació de una cena compartida se seguiría multiplicando, tocando a quienes aún no sabían que podían ser amados. Esa noche Carmen enmarcó el dibujo y lo colgó en el recibidor, para que todo el que cruzara la puerta supiera que allí vivía una familia forjada no por la sangre, sino por los actos de amor. El relato de Carmen, Lucía y Ana no tiene un final en el sentido tradicional. No hay una última escena ni una conclusión cerrada, porque lo que comenzaron aquella noche sigue vivo, creciendo, cambiando formas.
Tal vez eso sea lo más poderoso de esta historia, que parece sencilla, pero está hecha de momentos que transforman. De una niña que pidió sobras sin imaginar que encontraría una madre. De una mujer que creyó haberlo tenido todo, hasta que entendió lo que realmente importaba. De una segunda niña que creyó no valer nada, hasta que le ofrecieron un lugar seguro. Y de un amor que fue pasando de corazón en corazón, como una llama que nunca se apaga. Hoy, si alguien pregunta cómo se forma una familia, Carmen tiene una respuesta que no viene de libros ni de normas legales. Se forma cuando dos almas se reconocen en medio del caos y deciden no soltarse nunca más. Porque a veces los milagros no tienen fuegos artificiales. A veces empiezan con una frase temblorosa. ¿Podría darme lo que no va a terminar? Y terminan con una mesa llena, un abrazo compartido y una familia que sin buscarse se encontró para siempre. Pasaron otros 2 años. Lucía tenía 16 y Ana ya había cumplido 11. La casa de Carmen seguía llena de vida, de risas, de tardes de tareas y juegos, pero también de conversaciones profundas. Carmen a veces se sorprendía de lo mucho que ambas niñas habían madurado, especialmente Lucía, que ahora participaba en decisiones importantes de la fundación. Había comenzado un proyecto nuevo llamado Econiñez, enfocado en sostenibilidad y apoyo comunitario para madres jóvenes en situación de calle. Carmen la escuchaba hablar con expertos, coordinar equipos, redactar propuestas. Pero lo que más le asombraba era que, a pesar de todo lo que había logrado, Lucía seguía siendo la misma niña que un día lloró de felicidad al comer jamón ibérico por primera vez. No se había endurecido, no había olvidado, mantenía el mismo corazón suave, atento, lleno de empatía. Ana, por su parte, florecía con esa guía. Leía libros, escribía cuentos, hacía preguntas complejas. ¿Por qué existen los niños que nadie quiere?, preguntó un día. Carmen no supo responderle con palabras, pero la abrazó con tanta fuerza que tal vez eso fue suficiente, porque aunque el mundo aún tenía mucho por cambiar, en ese hogar ya se vivía una revolución silenciosa, tejida de afecto y compromiso. Esa revolución se notaba en los pequeños detalles, en cómo Lucía se detenía a hablar con cada niño que llegaba a los centros, en cómo Ana decoraba cada tarjeta de bienvenida con mensajes dibujados a mano, en cómo Carmen, a pesar de todas sus ocupaciones, no dejaba pasar una sola noche sin revisar que ambas estuvieran dormidas, arropadas y tranquilas. Una tarde, Ana la encontró sentada sola en la cocina, hojeando un viejo álbum de fotos. ¿Extrañas tu vida de antes?, le preguntó con una mezcla de inocencia y madurez. Carmen negó con la cabeza y le sonrió. No la extraño, pero a veces me cuesta creer que esto sea real. Ana, sin entender del todo, solo asintió y se sentó a su lado. Miraron juntas una foto. Lucía de pequeña, aún con el rostro delgado por la calle, sonriendo tímidamente frente al ventanal del restaurante. ¿Y si no hubieras dicho que sí esa noche?, preguntó Ana. Carmen apretó la mandíbula, emocionada. No quiero imaginarlo, porque sabía que todo, absolutamente todo lo que le daba sentido a su existencia, había comenzado en ese instante, en un gesto simple, en una decisión espontánea, en un acto de humanidad que se convirtió, sin que lo supiera, en el milagro de su vida. Un día de otoño, Carmen recibió una invitación para dar una conferencia sobre liderazgo femenino en la Universidad Complutense de Madrid. Dudó en aceptarla. Hacía años que evitaba los focos, prefería el anonimato, la acción silenciosa. Pero Lucía la animó. Tal vez haya otras mujeres allá afuera que necesitan escucharte. No sobre moda, sobre humanidad. Así fue como, nerviosa pero decidida, Carmen subió al escenario frente a cientos de estudiantes. Habló de su carrera, sí, pero lo que más conmovió fue lo que vino después. Mi mayor logro no fue construir una empresa millonaria, ni vestir a reinas y actrices. Fue haber escuchado la voz de una niña que me pidió comida una noche fría. El auditorio quedó en silencio. Esa niña me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de mandar, sino de cuidar, de mirar al otro con compasión, de estar presente. Cuando terminó, muchos se acercaron a agradecerle, no por la historia glamorosa, sino por la honestidad. Carmen volvió a casa esa noche más liviana. Se sentó con Ana y Lucía en el sofá, les contó cómo fue todo y terminaron abrazadas, viendo películas viejas, comiendo palomitas. No necesitaban más. Ese era su éxito, su hogar, su verdadero podio. Poco tiempo después, Ana le mostró a Carmen un trabajo escolar que debía presentar. Era un texto titulado La persona que más admiro. Carmen pensó que se referiría a Lucía, como tantas veces lo había hecho antes. Pero al empezar a leerlo, se dio cuenta de que hablaba de ella. Ana describía cómo una mujer podía cambiar el mundo no solo con dinero, sino con actos. Cómo había abierto su casa, su corazón y su tiempo para dar amor donde antes había abandono. Mi mamá Carmen no es perfecta, escribía Ana con caligrafía desordenada,
pero me enseñó que la perfección no es amar sin errores, sino seguir amando incluso cuando las cosas se complican. Carmen no pudo contener las lágrimas. Guardó ese papel como un tesoro, más valioso que cualquier reconocimiento público, porque no hay premio más grande que ser vista por los ojos de una niña que volvió a creer gracias a ti. Esa noche, mirando el dibujo de las 3 colgado en el recibidor, comprendió que ya no necesitaba buscar más. Lo que había anhelado toda su vida, la plenitud, el sentido, la conexión, había llegado disfrazado de una niña sucia con hambre. Y eso, supo entonces, era el verdadero milagro. La última escena de este relato no fue grandiosa ni dramática. Ocurrió un domingo cualquiera, en la cocina de casa. Lucía estaba horneando galletas. Ana decoraba tarjetas para un evento de la fundación. Y Carmen leía en silencio con una taza de té. Afuera llovía, y el sonido de las gotas contra las ventanas llenaba el ambiente de calma. No había música, ni visitas, ni nada extraordinario. Solo ellas 3 compartiendo una tarde sin apuros. En un momento Carmen levantó la vista y las observó. Sintió un nudo dulce en el pecho, como si todo en el universo hubiera tomado forma en ese instante. Se levantó, caminó hacia ellas y las abrazó sin decir palabra. Ana se rió. Lucía le correspondió el gesto y las 3 se quedaron ahí, enredadas en un abrazo silencioso que lo decía todo. Fue entonces cuando Carmen pensó que, aunque no pudiera explicarlo del todo, sabía con certeza que había vivido el giro más profundo y verdadero que una vida podía dar, y que todo había empezado con una frase que nadie había tomado en serio excepto ella. ¿Podría comer lo que no va a terminar? Hoy, cuando alguien le pregunta a Carmen por qué cambió su vida tan radicalmente, ella solo sonríe. No da discursos, no presume su historia. Dice, porque alguien me necesitaba, y yo también la necesitaba a ella. A veces la gente no entiende, cree que exagera o que es una historia inventada, pero Carmen ya no necesita convencer a nadie. Su verdad está en cada niño que entra a un centro de la fundación, en cada voluntario que ofrece su tiempo, en cada madre que vuelve a creer que puede reconstruirse. Su verdad está en Lucía, esa adolescente luminosa que un día pidió ayuda sin saber que también la estaba ofreciendo. Y está en Ana, esa pequeña valiente que encontró un hogar cuando menos lo esperaba. Este relato no termina con una moraleja, ni con un aplauso. Termina con una cocina, una lluvia suave y 3 corazones latiendo al mismo ritmo. Y si algo queda por decir, quizás sea esto. A veces, la mayor historia de amor no empieza con un te amo, sino con un no te dejaré sola.